Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, momento de abrir la primera entrevista. Recibimos al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, a William Rosa. Ustedes saben, hay malestar entre los fiscales por ese pedido que hizo público el subsecretario del Ministerio del Interior de convocar al Consejo de Instrucciones Generales para, determinar algunos lineamientos de trabajo de la Fiscalía. Es en este contexto entonces que recibimos a Rosa. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, primero que nada, expresó en redes sociales usted el malestar que esto generó, pero creo que estaría bueno explicarle a la gente qué significa esta instancia de un Consejo de Instrucciones. Creo que el momento de malestar fue tal vez inicial. Hoy en día nosotros estamos en una idea de pasar de si lo que genera esta salida del subsecretario tal vez es una falta de comprensión o una idea errónea de qué es lo que sucede dentro de una fiscalía. Tal vez hay que aclararle a la gente cómo trabajan los fiscales y cómo es el trabajo también dentro de este Consejo de Instrucciones Generales. El Consejo de Instrucciones Generales es un órgano de la Fiscalía General de la Nación que dispone, que aprueba instrucciones, pautas de actuación para todos los fiscales, pautas generales de actuación. Ahí está integrado ahora, con la nueva modificación que hubo a partir de la ley del 2021, del 2020 más precisamente, en donde está integrado por el fiscal de corte o la fiscal de corte, en este caso interina, por el fiscal más antiguo, por la Asociación de Fiscales y por 2 miembros del Poder Ejecutivo, con la particularidad que ahora el Poder Ejecutivo tiene poder de veto dentro de ese Consejo, una particularidad que tiene ahora nuestra normativa y que ha generado hasta asombro a nivel internacional en cuanto a que es en un diagrama sistémico de autonomía funcional de la Fiscalía, que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de tener esa injerencia en la institución, es algo bastante particular, es la modificación que existe. Allí se proponen nuevas instrucciones, obviamente por mecanismos formales, no a través de una red social. ¿A qué se refiere en concreto elaborar estas instrucciones? Porque me parece que por ahí tal vez es lo que no se termina de comprender para el público en general. Bien. ¿Lineamientos de qué tipo? Por ejemplo, de las 25.000 denuncias que existen aproximadamente en mes a mes en el país, evidentemente no se pueden trabajar esas 25.000 denuncias. Lo que se hace es establecer pautas, criterios de priorización sobre qué delito se va a ir, cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas con las que pueden contar los fiscales dentro de la normativa. Entonces, ese diagrama, por ejemplo, de si se prioriza los delitos sexuales, si se prioriza el macrotráfico y no el microtráfico, etcétera, eso es lo que se diagrama dentro de ese Consejo de Instrucción General. O sea, se hace como un ranking de los principales delitos que debería trabajar la Fiscalía, los menos importantes o los menos graves podrían llegar a quedar de lado, archivarse. ¿Qué tipo de situaciones se viven? Bueno, las pautas de priorización no necesariamente son en cuanto a de qué delito se trata. Es una posibilidad de priorizar según de qué delito se trate. La otra posibilidad de priorizar es si tiene posibilidades de resolverse o no. Es como decirle a los fiscales, usted no se preocupe en insistir investigando una cuestión que va a terminar en la nada, vamos a priorizar, trabajar aquellos casos que tienen evidencias posibles, que hay órdenes para dar, que se pueden recabar evidencias y así llegar a una imputación, hacer más eficiente el trabajo de la Fiscalía. ¿Por qué si ese consejo es plurinstitucional, es decir, participan diferentes instituciones, sería inadecuado entonces que se reuniera cuando, se podrían intercambiar puntos de vista sobre las instrucciones o prioridades del trabajo de los fiscales? No, en absoluto es inadecuado que se reúna el Consejo de Instrucciones. Al revés, está previsto en la normativa. Pero no son los votos que tiene hoy el Ejecutivo. Lo que genera ciertos reparos es el mecanismo en el que se anuncia, sobre todo porque ahí se desliza una cuestión de, la Fiscalía está haciendo mal su trabajo, hay necesidad de corregir y aparece la necesidad nuestra de salir a clarificar cómo es el trabajo de la Fiscalía, porque allí hay un amparo o estas manifestaciones, muchas manifestaciones que se han dado a lo largo de este tiempo, pues esto es solo un ítem de algo que precede desde el 1 de noviembre de 2017, en cuanto, que los fiscales pactan con los delincuentes cuál es el delito que se le va a tipificar y ahí surge la necesidad de salir a aclararle a la gente que eso en absoluto ocurre.
ocurre así, que lo que pauta cuál es el delito que va a ser imputado a una persona son las evidencias y no el querer del fiscal o de la persona que está siendo justamente responsabilizada. Participa un juez, ¿no? Totalmente, pero bueno... De garantía, además, ¿no? Claro, lo que pasa es que respecto de del proceso abreviado, y esto ha alumbrado muchísima legislación en el año 2019, en el año 2020 con la LUC, en las leyes de rendición de cuentas también se proponen modificaciones. Ahora se proponían modificaciones de las penas de homicidios en base también a esa visión que entendemos que es errática respecto de que, bueno, ahí entre cuatro paredes se acuerdan cosas de espaldas a la sociedad y en vez de salir a polemizar con quienes dicen eso, nos parece mejor salir a explicar, a retirar una de esas paredes y mostrarle a la gente qué es lo que sucede en la Fiscalía. Una persona es detenida, se reúne evidencias en una carpeta, evidencias que son testimonios, cámaras, que son evidencias de diversa índole, fotografías, imágenes, lo que sea, y a partir de lo que surge de esas evidencias se dice, bueno, acá hay un delito que se le va a imputar a esa persona, se le pone en conocimiento de lo que se le está investigando y si la persona dice, yo realmente cometí ese delito, se llega a un acuerdo y se va a la vía del juicio abreviado. Lo que pasa también es que a veces surgen discordancias o diferencias entre el delito que fue registrado en el sistema del Ministerio del Interior y el delito con el cual la persona termina siendo condenada. Usted ponía un ejemplo hace algunos días nada más de una situación que se podía presentar en la calle, que era, le roban una moto con dos personas a una señora, la tiran al piso, le tiran la cartera, se la llevan. Y hoy por hoy se estaba tipificando, en caso que se encontrara la cartera y se le devolviera como un hurto y no como una rapiña, donde se ejerce violencia en medio de ese acto. ¿Se está detectando ese tipo de situaciones también? Depende de cada situación particular. ¿Y quién delimita? Depende de cada situación particular y depende de la información que recibe el funcionario que ingresa la denuncia. En este caso, un funcionario del Ministerio del Interior que a raíz de lo que le cuenta a la víctima o de lo que surge de la actuación de los policías que estaban en escena, puede ser que el policía llega después de que el hecho ocurrió, atrapa al delincuente y pasa la comunicación y a partir de eso se confecciona una novedad. Por ejemplo, si es una información primaria, puede pensarse que es un delito de hurto y no de rapiña, después se recaban las cámaras y las cámaras de forma elocuente pueden mostrar que se trataba de una rapiña. Entonces, como está ingresado el caso en el sistema, que es hurto, después, por haberse recopilado las evidencias, se dice, bueno, esto es una rapiña. Y pasa a la inversa también. O sea, casos que son registrados como rapiña, después, cuando uno se explaya respecto de las evidencias, yo, por ejemplo, llamo a las víctimas y le digo, bueno, pero la persona la amenazó o le ejerció violencia y la persona puede decir, no, en realidad me cinchó la cartera y en ese momento ahí me cinchó un poco, eso es violencia en las cosas, no en las personas, entonces el delito es hurto y no es rapiña. Esas discordancias entre el registro inicial y lo que termina sucediendo finalmente no es por un acuerdo espurio entre los fiscales y los imputados, entre los fiscales y los delincuentes, como se dice vulgarmente, sino que es parte de lo que surge de la evidencia. El fiscal no podría insistir en que se trata de una rapiña porque cuando vaya ante un juez, esa persona va a tener una defensa, y me ha pasado también, que va a decir, en realidad esto no era una rapiña, señor juez, era un hurto, el fiscal no tiene las evidencias para decir que es una rapiña y si no se logra convencer al juez de que es una rapiña, el caso va a terminar en un hurto. Claro, de todo esto entonces, ¿qué es lo que hace ruido? El Ministerio del Interior, la policía es el auxiliar de los fiscales y en este caso se invierte ese orden de alguna manera. Lo que hace ruido es que a partir de una concepción un tanto errática de lo que realmente sucede, se proponen modificaciones. Entonces, en lo que nosotros queremos insistir, que las modificaciones o que una instrucción en ese sentido sería innecesaria o inadecuada porque estaría prácticamente al fiscal obligando a imputar sobre un delito que incluso después no lo puede sostener en el juzgado. Entonces, como se parte de una premisa errada, se llega a una conclusión que es errada. O sea, una premisa sería no cambiar la tipificación que hace la policía cuando interviene en un delito que
después el trabajo de la evidencia puede cambiar. Claro, no tendría sentido el trabajo de la Fiscalía, de los fiscales, si realmente no pueden hacer ese análisis. Ese es el trabajo de los fiscales, hacer el análisis de la evidencia y ver cuál es el delito que se tiene que imputar. No se puede determinar sobre eso. También hay concepciones que por eso vale la pena aprovechar estas oportunidades para aclarar las situaciones. Cuando se dice los fiscales, la policía atrapa delincuentes y los fiscales los liberan. También es parte del volumen de casos o de la estrategia que va a seguir un fiscal. Hubo malestar del Ministerio del Interior desde hace un buen tiempo respecto a eso. Pero eso pasa, claro, eso pasa, también hay que detectar que estas cosas pasan a nivel regional. Yo leía un artículo de un autor chileno de gran ascendencia, incluso los tribunales de nuestro país, los jueces de nuestro país lo citan como referencia, en donde él decía, bueno, un código de proceso penal impacta dentro de lo que es la seguridad. Tal vez eso fue el motivo en el que se ha promocionado un código de proceso penal que lo que hace es regular la forma en que se va a trabajar el sistema de justicia. Entonces aparece después una respuesta, y esto lo vimos desde el primer momento, de las autoridades del Ministerio del Interior diciendo, bueno, en realidad la seguridad se ve afectada porque hay un nuevo código en donde los fiscales son benevolentes con los delincuentes. De puerta giratoria, ¿no? Alguien comete un delito, entra y sale enseguida y sigue delinquiendo. Y es realmente claro que esto pasa en los juzgados, y yo lo he explicado un montón de veces, que los fiscales se dirimen entre dos debates. Por un lado, la pretensión de la policía de que todas las personas que atrapen terminen en prisión. Sí, después se puede analizar si eso es beneficioso o no para nuestro país, pero es la pretensión de la policía. Por otro lado, quienes garantizan los derechos de las personas que son detenidas, los abogados defensores y los jueces, en cuanto a cuando un fiscal se genera un debate, cuando se va a una audiencia, se genera un debate en que el defensor dice, este caso no tiene mérito de que siga la persona detenida, y es el juez el que resuelve. Nosotros no podemos sistemáticamente ir con casos que no ameriten continuarse una detención, porque se genera en la cabeza del juez una idea de que es un fiscal que está llevando cuestiones que son de bagatela o cuestiones que no ameritan estar la persona detenida, que bien se podría seguir la investigación con la persona en libertad, porque esa es la lógica del código. El código tiene un principio que la persona tiene que esperar el juicio o la investigación en libertad, que la detención o la prisión es algo excepcional. Lo que pasa es que, claro, cuando estos dos discursos entran en colisión, nosotros los fiscales estamos en el medio, y lo que hay que hacer es explicar cómo funciona el sistema y tal vez no salir a polemizar. ¿Se está perdiendo autonomía? ¿Perciben eso por parte de la asociación? No, lo que hay que advertir es cuáles son los límites en los cuales la autonomía se puede ver debilitada. Entonces, si el sistema se ancla sobre determinados pilares, como puede ser que la Fiscalía dirige la investigación con el auxilio de la policía, la Fiscalía incluso por norma puede darle instrucciones generales a la policía de cómo funcionar cuando le auxilian las investigaciones criminales, no aparece lógico que sea el Ministerio del Interior que le determine o que le pretenda determinar a la Fiscalía cómo es su forma de actuación. ¿Hay mal diálogo o no hay diálogo con el Ministerio del Interior? Creo que acá hay dos instancias que son absolutamente diferentes respecto de esto. Una cosa es el diálogo que tienen los equipos fiscales con la policía, y ese diálogo que se ha venido puliendo desde del 1 de noviembre de 2017 con determinadas mojones que han sido difíciles, se ha ido superando. Esto ha habido un engranaje para funcionar de forma mancomunada, y eso ha repercutido en que las investigaciones se llevan de manera muchísimo más adecuada hoy día, en una superación del trabajo, es en lo bilateral entre los equipos fiscales y la policía que está trabajando en las investigaciones. Después,
Las autoridades políticas obviamente tienen otras lógicas y tal vez lo ideal es que las autoridades políticas conversen con las autoridades de la Fiscalía respecto de las inquietudes que se tengan. Obviamente el ámbito del Consejo de Instrucciones Generales es un ámbito para hacerlo, obviamente no es ni lo mediático ni una red social, ¿no? Hay mucho para abordar, ¿no? También los recursos con los que cuenta la Fiscalía hoy siguen necesitando más personal, por lo menos se ha entendido así a lo largo de este último tiempo, pero no quiero dejar pasar también lo que está sucediendo a nivel de la región. Y hace un ratito, antes de empezar esta entrevista, recordábamos lo que ocurrió hace 2 años prácticamente con el asesinato del fiscal Pecci paraguayo, que estaba investigando, entre otros asuntos, la situación de la banda de Sebastián Marcet y demás. Usted estuvo presente en la llegada de los restos del fiscal. ¿Cómo se está viviendo a nivel de los diferentes fiscales de los diferentes países latinoamericanos esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se analiza la realidad de nuestro país también cuando hay discusiones que están sobre la mesa? Bien, hace 2 semanas, algo más de 2 semanas, asesinaron a un fiscal en Ecuador también relacionado con estas cuestiones de crimen organizado. Y esto... Ha habido un corrimiento de aquello que estaba focalizado, que en los 90 nos enterábamos, en los 90, a principios de los 2000 nos enterábamos todas las semanas de que, bueno, habían ataques contra funcionarios judiciales, fiscales en México y en Colombia, en donde se concentraba lo que en el imaginario colectivo estaba el crimen organizado. Esto se ha ido expandiendo y también se han ido expandiendo determinadas dinámicas de agresiones hacia los funcionarios. Pasó con el fiscal Pecci, pasó en Honduras, pasó en Guatemala, en Ecuador está pasando sistemáticamente. Y creer que estamos salvados de dinámicas así es realmente un mal síntoma, porque no nos hace poner la posibilidad de prevenir. Y realmente en estas dinámicas de crimen organizado transnacional es necesario focalizar la seguridad de los funcionarios que llevan adelante la persecución penal, no solo por los funcionarios que lo trabajan, sino para garantizar el poder de fortaleza de un Estado, que el Estado no tenga fiscales atemorizados. Se viene denunciando desde hace un tiempo, pone en riesgo esa situación de la fortaleza de la Fiscalía cuando se la cuestiona a un lado y del otro, se pone en duda la independencia, la autonomía que usted entiende puede llegar a verse debilitada con estas nuevas instrucciones. Toda esa situación debilita y hace de alguna manera que pueda permear toda esta realidad que ocurre en el resto de Latinoamérica. Sí, sí. Hay claramente 3 ítems que son... promueven el debilitamiento de la Fiscalía, la no asignación de recursos, el someterlo a un ataque y un acoso constante y el no disponer, por ejemplo, la cabeza institucional de la Fiscalía con la designación definitiva de un fiscal general. Entonces, pasando los años y no hay acuerdo político para eso. Esos 3 ítems hace que un organismo sin recursos, sin la infraestructura adecuada para perseguir sobre todo esa criminalidad de más impacto, el someter a la institución a un descreimiento constante a partir de lógicas de coyuntura y el no designar un fiscal de corte favorecen un debilitamiento que después termina siendo en contra de los intereses del país, que es tener una fiscalía fortalecida para cuando tenga que investigar esos casos, tenga la vena del garrón firme para ir en contra de esa criminalidad, si es lo que nosotros queremos como país, ¿no? ¿Los fiscales están desprotegidos en ese sentido, entonces? Creo que no hay una conciencia de protección. Y a veces nos pasa también que nosotros no tenemos esa conciencia. O sea, creemos que acá no va a pasar, que bueno, que estamos salvados de determinadas lógicas. Y todos los síntomas que han ocurrido en determinados países de la región, que después terminaron con climas sociales muy virulentos y difíciles de sostener, tuvieron ítems que se han presentado en nuestro país. Esto de la violencia que ocurre en determinados barrios, lógicas de sicariato, homicidios, por lo que se llama rendición de cuentas, todos son síntomas que después terminan trascendiendo hacia determinada situación en contra de los funcionarios, de la policía, de los fiscales y de los jueces, pero principalmente de policías y fiscales por el rol que tienen hoy día, y creo que es necesario advertirlo, alertarlo y trabajar para que eso no suceda.
¿Está dividida la Fiscalía? ¿Sigue dividida? Porque también pienso en esa fortaleza que debería tener la institución y mucho se ha denunciado por ex fiscales, sobre todo esa división ideológica, pro Díaz, anti Díaz, pro Gómez, anti Gómez. ¿Sigue existiendo esa situación dentro de la Fiscalía? Yo creo que se pueden hacer muchos relatos, pero después cuando ese relato no se sostiene en la realidad, queda como eso, no como alguien existe que esa lo división, dijo. entonces. Sí, y para poner mínimamente como ejemplo esto, nosotros en la Asociación de Fiscales tenemos al 90% de los fiscales del país. Los fiscales que no están o son porque por un motivo puntual no están de acuerdo con lo que sucede en el gremio o ejercen cargos de dirección que no les permite estar en el gremio. Más del 90% es afiliado al gremio. Hoy tenemos una comisión directiva que es una lista única que fue elegida por abrumadora mayoría, más del 90% de las personas que votaron en esa elección. Entonces, estas cosas que son hechos constatables desmienten ese relato de determinadas divisiones que puede haber en función de intereses personales, de priorizar lo personal y no lo institucional. Creo que la inmensa mayoría de los fiscales está detrás de lo institucional y al final del día de trabajar tranquilos. O sea, lo que quiere la inmensa mayoría de los fiscales es poder hacer su trabajo de forma tranquila, sin estar permanentemente sometidos a este acoso y sin esa sobrecarga de trabajo que muchas veces se da, o porque no están los recursos, o incluso cuando los equipos están debilitados porque no hay la designación de las veñas correspondientes y tienen que ir los fiscales generales subrogantes, que también están colaborando con la institución en una subrogación, a pedir por favor que se aprueben las veñas porque los trámites burocráticos las dilatan. Rosa, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Ya son las 9 de la mañana, 17 minutos.